caminar. Listo. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? ¿O ahí? Hace ratito que estaba, creo que Lucy fue la que dio la introducción. Decía que diéramos gracias a Dios por el amor y la misericordia que nos dio el Señor en esta semana, ¿no? Y hay veces que pues pasan semanas que son muy rutinarias, ¿no? Y hay veces que son semanas complicadas para nosotros. Y dependiendo de cómo nos esté yendo, esa expresión que dijo Lucy pues toma mayor relevancia. Porque entendemos, ¿no? Lo que sucedió, lo que pasó y que a pesar de todas las cosas, gracias a Dios, estamos aquí, ¿verdad? Este domingo. Ok, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para poder iniciar con nuestra enseñanza. Quiero que me acompañen. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos una vez más. Aquí estamos un domingo más, Señor. Y en tu presencia queremos pedirte que nos acompañes, que nos ayudes, que nos guíes, Señor. Que tu palabra, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, por el esfuerzo que hicieron por llegar en este momento a este lugar, y a ti sea la gloria y la honra, Padre. Es tu tiempo, Señor, y en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas. El tema del día de hoy se llama La bondad de Dios en la adversidad. La semana pasada el pastor Iván nos compartía acerca del amor de Dios, ¿no?, en la adversidad. Como comentaba él, vamos a estar viendo una serie de atributos de Dios, enseñando y predicando acerca de unos atributos de Dios que créanme que son muy importantes. ¿Por qué? Incluso en la clase que tenemos en el IPCO hay una clase que se llama atributos de Dios, porque el conocer a nuestro Dios nos da una referencia, nos da una perspectiva, nos da una visión de por lo que nosotros vamos a actuar en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Cuando llegamos a la congregación, dependiendo de la edad a la que hayan llegado cada uno de ustedes, ¿no? Hay personas que, bueno, los niños que están conociendo del Señor a esa edad, ¿no? Hay personas que llegan jóvenes, adultos mayores, no importa, pero dependiendo en ese momento de nuestra vida, llegamos a la congregación y tenemos una perspectiva de Dios, bien o mal tenemos una perspectiva de Dios, pero esa perspectiva o esa visión de Dios o ese conocimiento que tenemos de Dios está condicionado a qué tanto o cuánto fue a lo que nos acercamos a las Escrituras. A veces cuando conocemos del Señor y llegamos a Cristo, pues jamás habíamos abierto una Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué conocíamos de Dios? Lo que habíamos oído, ¿no? Lo que habíamos visto, y esa perspectiva y esa visión está distorsionada para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no casa con lo que dice en la palabra. ¿Dónde conocemos a Dios? Sus atributos, su personalidad, el carácter de Jesús. Pues aquí, ¿no? Y si no hemos visto su palabra, entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿O cómo lo concebimos, no? Y eso, en consecuencia, actuamos. Por ejemplo, normalmente cuando conocemos del Señor, sabemos que una de las primeras cosas es que es nuestro Padre, ¿verdad? Y si por ahí, ¿no?, nosotros de manera natural no tuvimos una buena experiencia con papá humano, con papá terrenal, cuando llegamos al Señor, creemos que así es Dios, ¿no? Tenemos esta situación y pensamos que Dios es así. Y entonces nos acotamos a lo que nosotros pensamos y creemos que es Dios. Pero resulta que no. Y si, por ejemplo, yo lo he aprendido mucho con mi esposa, porque ella es maestra de educación especial, y dice, bueno, lo que los niños pasan durante esta etapa se ve reflejado cuando eres adulto, ¿no? Si cuando eres chiquito no tuviste la fortaleza, los principios, ¿no?, para que cuando eres adulto hay una situación compleja en tu vida, te derrumbas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay este sustento en tu corazón de identidad de quién eres. Así pasa. Pero, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Todo es nuevo. Entonces empiezas
a meter información a tu mente, a tu corazón, empieza a cambiar tu personalidad, empieza a cambiar tu mentalidad, ¿no? Te arrepientes, das un giro de 360 grados, ¿no? Una metanoia, un cambio de mente, y entonces, ¿qué sucede? Tu vida cambia, o debe de cambiar. ¿Por qué? Porque lo que traías atrás, ya no lo aplicas aquí. Todas las cosas, ¿no?, viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es eso nuevo? El concepto que tienes de Dios. ¿Por qué? Porque te va a ayudar ahora, ¿no? En la manera en la que tú concibes al Señor es tu realidad. Si hay una situación compleja y tú sabes que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es tu protector, ahora vas a poder enfrentar estas situaciones de otra manera, ¿no? Con otra personalidad, con otra circunstancia, con otra realidad que antes no tenías. Porque si tú no concibes a Dios de esa manera, nuestra mente es bien rápida, ¿no? No tienes de dónde agarrarte, entonces ¿qué hace? Tu mente se va, ¿no? Y en lugar de que tengas un refugio, que es de lo que vamos a hablar ahorita, te sientes solo, ¿no? Y tu mente te lleva a lugares de soledad, de angustia. Y allí está el problema. Allí está la situación. Porque evidentemente, pues, nosotros, como siempre les he dicho, venimos aquí los domingos, yo los veo muy guapos, muy bañados, ¿no? Todos tranquilos. Pero siempre sabemos que la música está por dentro, ¿no? Solamente Dios sabe, como les decía, qué ha pasado esta semana. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos del Señor? ¿En qué necesitamos fortalecernos para poder hacer frente a las situaciones que estamos viviendo o que vamos a vivir, ¿no? O que nos van a suceder. Fíjense, les voy a platicar rápido algo que me pasó hace como 2 o 3 semanas, para que sepan, o sea, cómo las realidades que se conciben. Por cuestiones laborales yo tengo que trasladarme a una población por allá, por el Istmo, allá por donde está el Camarón, Totolapan, de aquel lado. Los que son de por allá o conocen de aquel lado, sabrán qué tal está el calor, ¿verdad? Si aquí ese calor, allá está de 38, 39 promedio, pues, ¿no? Entonces, pues yo me traslado para allá y hace como 2 o 3 semanas me tuve que llevar a unas personas que iban a supervisar la labor que yo hago. Normalmente yo me voy temprano porque pues el calor está difícil, pero ya de regreso, pues ya me tocó regresar como a las 2, 3 de la tarde. No es muy lejos, son como 2 horas y media, mucho 3 horas, o sea, digo, tampoco es que sean 8 o 6, ¿no? Pero a esa hora, 2, 3 de la tarde, el calor está pero en su punto. Y normalmente yo viajo con otra persona y mi vehículo no le funcionaba bien el aire acondicionado. Funcionaba lo suficiente como para que me tocara a mí y al que está aquí y ya, no había mucho problema. Te encierras y ahí aguantas. Pero ese día yo llevaba a otras personas atrás y ya de regreso, pues prendí el aire y yo subí mis ventanas pero a los de atrás no les llegaba nada. Entonces yo trataba así como que de echarles un poquito, ¿no?, para allá atrás. Y entonces las personas que estaban atrás, yo venía manejando y nada más escuchaba que bajaban el vidrio, ¿no? Pero bajaban el vidrio y el aire que entraba, caliente. Y ese aire caliente es terrible porque ese aire hace que tu temperatura corporal suba rapidísimo y ahí es cuando te dan los golpes de calor. Entonces yo veía escuchaba que bajaban el vidrio y luego ya lo subía y el sauna, ¿no? Y lo bajaban y lo subían y yo iba manejando y yo dije, híjole, bueno, ahí vamos, ¿no? Y de repente ya no escuché nada. Ya venía yo manejando y yo dije, y ahí chispas, a ver si ya se me fueron, ¿no? Y venía yo y volteo para ver, porque sí, ya no escuchaba nada, porque así venían subiendo, bajando. Y volteo y sí, ahí todavía estaban bien. Y se me quedan viendo, me dice, arquitecto, le digo, sí, creo que estamos en el infierno, dice. Y yo me empecé a reír, ¿no? Y dije, bueno, y después ya no me dio tanta risa. Dije, chispas, dije, bueno, fíjense, esa expresión, ¿no?, por la situación que estaba pasando, ¿cómo concibe o qué pensamiento tenía esta persona del infierno, ¿no? Cosa que es completamente distinta a lo que la palabra de Dios nos dice. Para empezar, el infierno fue hecho para el enemigo, ¿no? Punto número 1, ¿no? Para empezar. Y además es el lloro, el crujir de dientes, es otra cosa completamente distinta quizás a lo que está concebido, pero esa es la realidad, a eso es a lo que voy. Es la realidad en la que
tienen las personas de las cosas divinas, de las cosas eternas, y que no siempre, de hecho, no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante, muy importante, que podamos estudiar la palabra, conocer de Dios, venir, escuchar. Y el tema de hoy es, como les digo, la bondad de Dios en la adversidad. Y es uno de los atributos del Señor, ¿ok? Vamos a empezar. Quiero, por favor, que busquen en su Biblia el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum es uno de esos que están perdidos, si viene. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, por ahí anda. Bueno, si ya lo encontraron, si no, creo que ahí está. Siete y 8 dice, Jehová, ¿qué dice? Otra vez, Jehová es, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él. Versículo 8, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. A ver, vamos a leerlo otra vez, de corridito. Versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ok, fíjense, vamos a poner atención en estos dos versículos. El versículo 7 es un versículo en el cual nos muestra parte del carácter de Dios, ¿no? Dice que Jehová es bueno, ¿no? Fortaleza, y dice que conoce a los que en él confían. Y de repente en el versículo 8, ¿qué dice? Cambia esta perspectiva y nos muestra a Dios, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Con inundación impetuosa consumirá ¿a quién? Y tinieblas perseguirán ¿a quién? Ok. Por eso es importante, como lo que les digo, que tomemos este poquito de tiempo, quizás en los domingos o lo que ustedes tienen, porque también estando en el Señor incluso, nos podemos hacer una imagen selectiva, creo, es la palabra, de lo que Dios es. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es amor, Dios es amor. Dios es santo, Dios es santo. Pero también Dios es justo. ¿Qué significa esto? Miren, a veces cuando llegamos en el Señor solamente queremos leer el versículo 7, pero ya no leemos el versículo 8. ¿Por qué? Porque el versículo 7 está más bonito. Ese Dios es el que sí me gusta. Pero el otro, ese ya no. Y siempre es importante, y cuando estaba yo estudiando para poder exponer este tema, ciertamente el tema es la bondad de Dios en la adversidad, pero necesitamos saber que no solamente es esta parte del Señor, sino también esta otra. Miren, vamos a ver Romanos 11:22, un poquito más atrás, adelante, perdón. Romanos capítulo 11, versículo 22. Dejen ahí algo en el Nahum, porque ese va a ser nuestro versículo. Ok, dice 11:22, mira pues la bondad y la ¿qué? Severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ok, otra vez, mira pues, o sea, observa, pon atención, la bondad y la severidad de Dios. Para poder entender la bondad de Dios, debemos también entender la justicia de Dios. Porque si no nos vamos a confundir y vamos a pensar que todo es espíritu, 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 y no. O todo es bueno y Dios me va a dar un carro, una casa, puras cosas materiales que nosotros quizás concebimos como bueno. Y no es así. Hay veces que nosotros observamos y decimos, bueno, a esta persona o a esta familia le va bien, Dios es bueno con ellos, a estos también les va bien, a aquellos les está yendo bien en la manera en la que nosotros concebimos la bondad o lo bueno, y dices, bueno, conmigo el Señor como que le está faltando, ¿no? O sea, no. Y Dios no es muy bueno o menos bueno, o Dios no ama mucho o ama poco, no, Dios es bueno. Y Dios es amor. Dios no contiene amor, Dios es el amor. Y Dios no contiene bondad, Dios es la bondad. Dios es bueno siempre, por eso todo lo que hace es bueno. Por eso cuando fue en la creación y fue el séptimo día, dijo, y Dios vio que era bueno todo lo que había hecho.
Pero si nosotros no entendemos esta otra parte, nos podemos confundir. Por eso es que dice aquí en este versículo, mira pues la bondad y la severidad. Dios es bueno, sí, pero Dios no nos perdona de a gratis. O sea, en su bondad no es así, porque Dios no dice, yo soy bueno, ahora todos perdonados. No, ¿por qué? Porque Dios tampoco se contradice en su palabra. Hay algo que es la justicia de Dios. Dice en Romanos que la paga del pecado es. Entonces nadie se va a ir libre, nadie se va a ir de a gratis. Tiene que haber muerte. ¿Estamos de acuerdo? Dios no se contradice. O sea, si es bueno, y va a decir, bueno, y si es bueno, ¿por qué no nos perdona? No, porque Dios dice en su palabra que hay una justicia, y Dios es justo también para con nosotros. Pero ya hubo alguien que murió, por el cual estamos aquí. No fue de a gratis. El que tú y yo y que nosotros estemos aquí, no fue un regalo. O sea, sí fue un regalo, pero no salió gratis. Alguien tuvo que morir. Y ese alguien murió hace más de 2000 años. Y aquí es donde estamos, por este precio. Dios pagó el precio de nuestros pecados. Y ese es un principio que debemos entender. Porque a veces pensamos que Dios es bueno por default siempre. Y cuando no se cumple lo que nosotros pensamos que tiene que ser bueno, entramos en un conflicto. Pero esa es la situación. Cuando conocemos la bondad de Dios y sabemos a lo que se refiere, es que podemos estar en su voluntad. Fíjense. Hay un versículo, Salmo 84:11. Salmos 84:11. Lo bueno que no hace mucho calor ahorita, ¿verdad? No nos vamos a aburrir mucho. Salmo 84:11. ¿Listo? Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en ¿qué? Ok, otra vez. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Ok, fíjense, sol y escudo, gracia y gloria, o sea, es algo que nos protege, es un refugio. Es el sol, es nuestro escudo, es la gracia, es la gloria. Y dice al final del versículo 11, no quitará ese bien, ¿a quiénes? A los que andan en integridad. Dice el versículo, sol y escudo es a Jehová, a todas las criaturas. No. Dice, no quitará ese bien, ahí hay algo, a los que andan, a los que tienen un estilo de vida, a los que obedecen, a los que son correctos delante de Dios. No es así, no es nada más porque Dios es bueno. Hay algo que nosotros tenemos que cumplir. Y es obvio, Dios quiere lo bueno para nosotros. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Es como los papás. ¿Quiénes son papás aquí? Alcen la mano. Ok. ¿Sí o no, papás quieren lo mejor para sus hijos? ¿O no? Lo que sea. Que dicho sea de paso, en 8 días es Día del Padre. Sí, porque luego ya ni se acuerdan, ¿no? Así el 10 de mayo, ahí 10, aunque caiga lunes, pues, ¿no? Ay, pero el Día del Padre, ay, por ahí, ¿no? No, no es cierto. Todos los papás quieren lo mejor o sea, no quieren lo bueno para sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Lo mejor. Y hacen todo lo posible para que eso suceda. A fuerza. Siempre. Se sacrifican, no comen, ¿no? Dijera mi abuelita que paz descanse, que no está con se quitan, y se lo dan, ¿no? O sea, lo que sea, ¿sí o no? Nuestro Padre es igual. Igual. Y lo mismo, ¿qué anhelan los papás de los hijos cuando son chiquitos? Bueno, los que tienen chiquitos todavía, o que tuvieron chiquitos, ¿no? Que cuando tú le dices, haz esto, que obedezcan, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un papá le da una instrucción a un niño, ¿a poco creen que es para su mal? Es para su bien. O sea, si le dice, a ver, no estés brincando ahí está el chapulín, ¿no? Clink, 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 no brinques. Bueno, y el niño no entiende, si él quiere divertirse. Pero si papá le está diciendo que no brinque, es porque se puede, ¿qué?
y no obedece, ¿y qué le pasa? Ahí están las cicatrices, ¿no? Así por acá, por acá. ¿Y por qué se cayó? Tráiganselo para acá. Dios es bueno y dice que andemos en integridad. Aquí está el camino de la bondad de Dios, ¿no? No. De repente dices, volteas y dices, creo que ahí hay algo bueno que Dios no me quiere dar, ¿no? Y das un pasito. Y entonces ya no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo? Tu voluntad. ¿Y dónde se quedó la bondad de Dios? Pues allá. ¿Y Dios es malo por eso? No. Ahí es donde entonces cambia la perspectiva. ¿Me entienden? Y entonces podemos entender. Entonces, si nosotros concebimos de esta manera a Dios, como acabamos de ver en este versículo, ¿no? Que no quitará el bien a los que andan en integridad, que son de una sola pieza, que su sí es sí, que su no es no, que obedecen, ¿no? Y los que tienen fe, fíjense, la obediencia es directamente proporcional a su fe. Su obediencia es directamente proporcional a su fe. ¿Por qué? Depende de la fe que tienes, así obedeces, porque así confías. Si ustedes o le dicen a su hijo, a ver, niño, párate aquí, sí, déjate caer, y el niño se deja caer, ¿por qué se va a dejar caer así? Porque sabe que ¿qué? Que su papá lo va a agarrar, ¿no? ¿O a poco el papá le va a hacer una broma así, éjele, ¿no? Y ¡pum! Pues no, ¿por qué? Porque papá sabe que si se cae, se lastima. Y tu papá no quieres que tu hijo se lastime, nunca. Y entonces, ¿por qué lo hace el niño? Porque el niño confía en su papá ciegamente y por eso obedece. Si tú le dices, a ver, déjate caer, el niño va a obedecer así, ¿no? Sin ningún problema. Es lo mismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces obedeces como dice aquí en su palabra. No te salgas del camino, quédate aquí, aquí está la bondad de Dios. Dios es bueno. Alabad a Jehová, dice el Salmo 118, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 118:1 y el 106 y el 107, así hay como 4 salmos que así empiezan. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a entender esto? Leyendo su palabra, cambiando nuestra mente y no saliéndonos, por favor, de la línea amarilla, pues, ¿no? Pero no, ahí vamos, ¿o no? Le queremos ayudar a Dios. O como Adán y como Eva. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Qué les dijo el Señor? De ese árbol comes de todos, menos de ese, ¿no? Aquí está mi bondad, aquí. No, ahí van, ¿no? Del único, de ese fueron a comer, ¿no? Acaban de comer hace 5 minutos, no tienen ni hambre, pues, ¿no? ¿Por qué? La desobediencia. Ahora, ¿es fácil? Por supuesto que no, porque si fuera fácil, pues todos estuvieran aquí. ¿De qué se requiere? De un compromiso personal con Dios. Y esto es solamente una de las cosas y uno de los atributos de Dios. Dios es bueno. Seguimos. Romanos 8:28, por favor. Listo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Otra vez, dice, y sabemos, dice, que los que ¿qué? Que aman a Dios, todas las cosas. Ok, dice todas las cosas. Miren, Dios es bueno, pero a veces no todas las cosas son buenas, ¿verdad? No siempre salen bien las cosas, no siempre vivimos cosas buenas, cosas agradables. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no son buenas. ¿Y eso quiere decir que Dios no es bueno? No. Pero Dios nos ayuda y nos guía en esos momentos. Por eso es que dice este versículo. Pero
todas las cosas les ayudan a bien. Estén sucediendo bien o estén sucediendo mal para nosotros, Dios puede convertir eso a bien para nosotros. Y esta palabra, si alguien está pasando algo en este momento, en esta semana, o va a pasar, o está viviendo una situación, de ahí se tiene que agarrar. Una decisión, alguna situación en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la enfermedad, legal, económica, lo que sea. Porque ese es el carácter que vamos a tener para pararnos enfrente de esa adversidad. Dice que todas las cosas ayudan para bien, pero fíjense cómo dice lo que sigue del versículo. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a la obediencia están aquí. Siempre tiene que haber esta situación de la obediencia en nuestro corazón a Dios para poder apropiarnos de la palabra del Señor. Si no la conoces, pues no te la vas a apropiar. Y si la conoces pero no la obedeces, tampoco te la vas a poder apropiar. Porque como les digo, nada es gratis, todo cuesta. Hay un precio que pagar. Si obedeces, tienes que pagar un precio para guardarte, para cuidarte, para ser íntegro, para no reírte con las cosas que dicen en el trabajo, para poder ser fiel a tu esposa, para tener una vida en integridad. Hay que pagar un precio. Te van a decir de cosas, tienes que dejar algunas situaciones, algunos amigos, lo que sea. Hay que pagar un precio. Aquí se paga un precio. Y también tienes una bendición. Si te sales y dices, no, aquí está más bueno, también aquí pagas tu precio. Tú decides, ¿lo pagas aquí o lo pagas acá? Pero yo te aconsejo, dice el Señor, el bien, ¿no? Cada quien tiene un libre albedrío para decidir, no somos robots, aquí cada quien, nadie está aquí a fuerza. Tenemos un libre albedrío, un conocimiento, un discernimiento de la palabra y por eso es que estamos aquí. Por eso dice, conforme a los que a su propósito, dice, son llamados. Ahora, regresemos por favor a nuestro versículo de Nahum, si lo tienen por ahí apartado. Vamos a continuar. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Ya vimos que Dios es bueno? Ok, ¿y cómo es esa bondad? Ya lo vimos, ya podemos entender cuál es esta circunstancia para poder vivir la bondad de Dios. La obediencia, la rectitud, la integridad en nuestras vidas y seguir avanzando, ¿no? Como les decía, bueno, si el niño obedece, pues hasta regalos le dan a veces, ¿no? Y si es natural, imagínense espiritualmente hablando, Dios está con nosotros, siempre. Y dice, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. Esta palabra fortaleza no es muy difícil de entender. Significa un lugar de seguridad, protección, refugio. Fortaleza, ¿en qué momento? En el día de la angustia. ¿Y cómo podemos traducir o entender el día de la angustia? Todos hemos tenido un día malo, ¿verdad? Un día complejo, una noticia, una situación. En ese día es en el que el Señor es tu fortaleza, porque Dios es bueno. No pierdan de vista esto. Por eso es lo que yo les decía, lo que dice Romanos, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Es fortaleza en el día de la angustia aquí. ¿Ok? Aquí, hermanos, aquí. Cristianos, hijos de Dios. Eso es lo que somos. Por eso es que andamos aquí. Me ha tocado ver o escuchar en algunos lugares cuando voy con mi esposa a comer y de repente estamos sentados y escuchamos que en la otra mesa empiezan a orar, ¿no? Ay, mira, qué padres son cristianos. Amén. Sapos, ranas, tepocatas, pum, 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 empiezan a salir de su... Ay, ¿qué pasó? ¿No? No, mejor no hubieran orado. De veras. Aquí. Tu vida aquí, tu corazón aquí con el Señor, tu obediencia aquí con el Señor, porque Dios es bueno. Y en ese momento es fortaleza para el día de la angustia, es refugio.
es torre fuerte, ¿no? Ahí está la clave, hermanos. Y aquí es donde podemos entender las cosas que los demás no entienden. ¿Por qué? Porque luego dicen, no, Dios no es bueno porque deja que el mal exista, que las enfermedades existan. Sí, pero de Dios no depende, o sea, de Dios no es la consecuencia de esos actos. Tú aquí, tú de este lado, tú eres hijo de Dios, estás en esta torre y en este refugio para tu día de la angustia. Porque miren, ¿para qué es el carácter de Dios en nuestras vidas sino para ese momento? En ese momento es que tenemos que reflejar que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que conocemos al Señor y que lo tenemos en nuestro corazón en ese momento. Porque como les digo, en los días normales, en las semanas que son como de nuestra rutina diaria y que primeramente Dios mantiene a toda su familia con bien, ¿no? Les da un trabajo, suple para sus familias, la salud está presente, ahí no hay ningún problema. Y obedecemos al Señor, claro que sí, ¿no? Aquí estamos, venimos, diezmamos, etcétera, ¿no? Ahí no hay esa necesidad. En el día de la angustia, ahí. Y no es que yo se los desee, ni mucho menos, ¿no? Y ni que les esté profetizando cosas malas, no. Pero sabemos que la vida es así. Para los que son más jóvenes, pues a lo mejor no logran concebir esta situación. Pero los que ya tienen una edad, no quiero decir años, o los que tienen más bien responsabilidades, ¿no? Y tienen gente y su familia, entienden, ¿no? Que estos días a veces pasan y a veces suceden. Y depende de tu manera de concebir a Dios, es como lo vas a pasar. Porque lo vas a pasar de una manera o de otra. Porque la vida sigue. El tiempo no se detiene. Nosotros vamos a vivir y vamos a morir. Vamos a irnos con el Señor, primeramente Dios. Pero ¿cómo vamos a pasar? El Señor nos dijo que teníamos un lugar seguro, ¿no? La vida eterna, la salvación. Pero no nos dijo que de aquí para allá no íbamos a sufrir tribulaciones. Entonces dice Juan, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, que yo ¿qué? Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Porque ese es el mensaje de esta mañana. La bondad de Dios en los tiempos de adversidad. No es la bondad de Dios en los días bonitos, ¿no? O en el día de nuestros cumpleaños. No, en ese día, en el día malo. Por eso es que dice, fortalece en el día de la angustia. Vamos a leer 3 versículos rápido para ir avanzando. Salmos 28:8. Salmos capítulo 28, versículo 8. ¿Listo? Si no, aquí está acá arriba. Dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Otra vez, Jehová es la fortaleza y el refugio salvador de su ungido. Vamos a leer el que sigue, Salmo 46, 1 y 2. Más adelante. Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos a leer el versículo 2 otra vez, dice, por tanto, ¿no qué? Ok. ¿Por qué no vamos a temer? Por lo que dice en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dios sabe que nos da miedo. Dios sabe que tenemos inseguridades todavía. Dios sabe que todavía dudamos, ¿no? En nuestra mente cuando las cosas suceden, por supuesto. No quiere decir de que somos automáticos, como les he dicho, no. Pero por eso está su palabra. O como dicen Hebreos, que Abraham creyó esperanza contra esperanza, ¿no? Su esperanza humana contra la esperanza divina. Ahí está la batalla. La última barrera de la fe está aquí. Creerle a Dios. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
No lo estamos viendo, pero no importa, aunque yo no lo vea, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Es mi fortaleza, es mi refugio, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque todo esté oscuro, no temeré. Y eso se oye muy bonito, pero no es que se escuche, es que lo tengamos en nuestra mente y lo bajemos a nuestro corazón para poder actuar en el día de la angustia. Para eso es, para el día de la angustia. Y yo quiero que en esta mañana nos vayamos reforzados con esto, porque en la medida en la que podamos entender los atributos del Señor, no solamente esperemos el día de la angustia, sino en nuestro día a día tendremos que ir creciendo siempre. Proverbios 18:10. Adelantito. Proverbios capítulo 18, versículo 10. ¿Listo? Ya está aquí también. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Otra vez. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él, ¿qué dice? Correrá el justo y será levantado. Aquí viene otra acción también. No solamente es nuestra torre, nuestro refugio, sino que nosotros tenemos que correr. No dudar. Hay veces que hay personas que dicen: oye, ¿por qué no vas a la congregación? Es que no estoy bien. Ya cuando esté un poco mejor, entonces ya voy. Pues no, sino porque no estás bien, por eso tienes que venir, ¿no? No te vas a componer tú solo. Tienes que correr al Señor, venir a Dios, a tu torre, a tu refugio, a tu protección, precisamente por eso. Y volver a meterte en el camino y en la senda de la bondad del Señor. ¿Ok? Esto no es difícil de entender, este concepto, porque todos sabemos lo que significa el Señor en esos momentos de angustia. Ahora, regresemos finalmente a nuestro versículo de Habacuc, otra vez, Nahum, perdón. Habacuc es el que sigue. Otra vez, Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y dice, y conoce a los que en él confían. Fíjense, este concepto de conocer, yo creo que es el más importante. Esta última parte de nuestro versículo es la que le da sentido a todo lo de atrás. Porque conocer la bondad del Señor, por supuesto que es bueno. Por eso estamos aquí. Saber que Dios es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio y que nos ayuda en las tribulaciones, en el día de la angustia, también. Pero cuando cierra este versículo de Nahum, dice, y conoce a los que en él confían. En este versículo cierra y se encierra todo lo que la vida y el carácter de Dios es. La palabra conocer significa que se revela a los que esperan en él. Y este es un punto, o es como un grado de conocimiento más íntimo de Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Por ejemplo, ustedes me ven aquí, ¿no? Me están escuchando, me ven, ¿no? Estoy vestidito, bañado, bien, ¿no? Y se hacen una idea de mí. Y dicen, bueno, pues sí, se ve decente, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Está bien peinado, ¿ok? Pero no me conocen. Bueno, no todos, ¿no? Porque evidentemente hay personas que sí me conocen, pues, ¿no? Pero los que no, pues conocen mi nombre, pero no saben realmente lo que pasa en mi vida, o lo que puedo estar atravesando, o sufriendo, o caminando, ¿no? ¿Cómo lo pueden conocer? Si se acercan conmigo, ¿no? Y platicamos, y tenemos una confianza, y ustedes van a saber, ¿no? Cómo mi apellido, ¿no? Dónde trabajo, qué está pasando, cuáles son mis temores, ¿no? Cuáles son mis angustias, o cuáles son mis situaciones, ¿no? Cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis gustos, qué me gusta, ¿no?
solamente si se acercan conmigo es que me van a conocer, si no desde ahí solamente se van a hacer una idea de mí. Incluso pueden conocerme así de lejecitos y tener una idea. Saben que, por ejemplo, yo sé de fútbol, ¿no? O sea, los Pumas es el mejor equipo. Cosas de esas, ¿no? Pero si no nos acercamos, no nos vamos a conocer. Y lo mismo pasa con el Señor. Podemos conocer la bondad de Dios. Podemos conocer que Dios es bueno, porque Él es bueno, Él es amor, Él es misericordioso. Podemos también refugiarnos en Él. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y dirá, ¿no?, al Señor: castillo mío y roca mía, mi Dios, en quien confiaré. Pero fíjense, ese versículo, hablando del conocimiento del Señor, si lo pueden regresar al versículo 1, dice: el que al abrigo del Altísimo morará. ¿Qué quiere decir morará? Vivirá, estará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Todos habitarán y morarán bajo la sombra del Omnipotente? No, solamente el que habita, el que está aquí. Y ese que está ahí es el único que está habilitado para decirlo del versículo 2. ¿Puede poner el 2? Diré yo a Jehová. Solamente el que hizo lo del versículo 1 puede decir eso. Y el que conoce al Señor es el que puede decir eso. Por eso es que dice aquí en el versículo: y conoce a los que en Él confían. Solamente esos pueden decir este versículo. Bueno, cualquiera lo puede repetir, pues, ¿no? Pero totalmente estas personas lo pueden entender y lo pueden vivir. Diré yo a Jehová. ¿Cómo te vas a dirigir al Señor? Solamente alguien que conoce al Señor. Dice: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce por nombre, apellido. Dice que nos conoce desde el vientre de nuestra mamá. Y Él sabe tu nombre, sabe quién eres, sabe qué estás pasando. Dice aquí el versículo: conoce a los que en Él confían. No estamos perdidos en la multitud de, imagínense cuántos número de personas, millones de personas que hay en el planeta, y de todos esos, Dios te conoce a ti. Por nombre, por apellido, sabe cómo te levantas, sabe cómo te acuestas, sabe cómo te peinas, sabe en tu corazón los temores, las situaciones, lo que estás batallando, lo que no le has entregado, lo que ya le entregaste. Él lo sabe, pero lo interesante es que tú conozcas también a Dios. Porque Dios lo sabe, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero tú, solamente los que andan en la senda de bondad conocen la fortaleza en los días de angustia, y más importante, hermanos, tienen esta revelación de parte de Dios. Por eso esta palabra conocer significa revelarse. Yo me revelo a los que en mí confían. Por eso lo del versículo 2, solamente esos pueden decir: Jehová, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la palabra, ese es el concepto. No solamente es decirlo y repetirlo, no, todos lo pueden repetir. Pues si tú das un chica allá afuera y el que lo lee lo repite y se acabó, no, entró por aquí, salió por acá, no le hizo nada, ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque es un conocimiento más profundo de Dios, el conocernos, el conocer al Señor. Vamos a ir terminando. Quiero que busquen para terminar, por favor, el versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a ir terminando. Hebreos 4, 15 y 16. ¿Ya está ahí? Pero creo que mi Biblia no trae Hebreos. Ah, no, sí trae Hebreos, aquí está.
4, 15 y 16. Si lo tienen en su Biblia, está bien. Ya lo conocemos, pero si no lo han subrayado por pura casualidad, subrayen. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a leerlo despacio otra vez desde el 15. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda, ¿qué?, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que no importa lo que ustedes sean, lo que yo sea, lo que hayamos hecho, lo que tengamos, Dios puede comprender todas y cada una de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de lo que estemos batallando. Lo entiende y lo comprende porque dice aquí, como en Hebreos, vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros y conoció y reconoció todos y cada uno de las emociones y los sentimientos que como seres humanos pasamos. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No importa lo que sea, lo que hayas pasado, incluso lo que hayas hecho. Incluso conociendo del Señor, si te has apartado de la senda de la bondad de Dios y del camino del Señor y estás por aquí, no importa, puedes regresar. Porque Dios es nuestro Padre. Y no es un Padre como el que quizás concebimos o tuvimos y que quizás tuvieron una mala imagen de un Padre que no era compasivo, que no era misericordioso. Ese no es tu Padre te ama. Dios es nuestro Padre. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia. ¿Ustedes saben lo que es misericordia? Es cuando no recibimos lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Porque para empezar, el Señor Jesús recibió en la cruz lo que nosotros teníamos que recibir. Esa es la misericordia, cuando no recibimos lo que merecemos. Y la gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Cuando recibimos lo que no merecemos. Y yo creo que mucho no hemos de merecer, ¿verdad? Es su misericordia y su gracia. ¿Para el qué? Oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar? Acercarnos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de gracia. No hay que tenerle miedo a Dios y tampoco ser irreverentes con Dios. Dice que es el temor de Jehová. El temor de Jehová no es miedo, el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto, el temor de Dios es obediencia, reverencia. Así es como tenemos que acercarnos al Señor. Dice, acercaos confiadamente al trono de gracia. ¿Por qué? Porque allí hallaremos lo que nos está haciendo falta. Si en esta tarde, en esta mañana y en esta semana ustedes no necesitan más allá de lo que Dios ya les dio en toda la semana, qué bueno. Si no están sucediendo cosas complicadas en sus vidas, qué bueno que Dios los mantenga así. Que Dios les guarde la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, con bien, en su senda y en su camino. Pero si no es así, y están atravesando situaciones complejas, físicas, incluso emocionales, mentales, de sentimientos y emociones que traicionan, pensamientos que vienen y que no son conforme a lo que Dios quiere con nosotros, o a lo que Dios ha dicho con nosotros, aquí está la clave, esta es la palabra. Acerquémonos confiadamente a este trono, ¿no?, para hallar misericordia y gracia para el oportuno. Oportuno quiere decir que es a tiempo. Para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda,
para el momento justo en lo que necesitamos, ahí está el Señor. Dios no tarda. A veces concebimos que Dios es lento para contestar las cosas, pero ese es nuestro pensamiento, no el pensamiento del Señor. Él tiene un plan para todos nosotros, todos tenemos un propósito aquí. Nadie es accidente, nadie. Todos tienen un propósito. ¿Qué es lo que sucede? No nos salgamos del camino. Si ya están acá, puedes regresar. Y si estás aquí, acércate confiadamente a ese trono de gracia para hallar ese oportuno socorro que necesitamos, esos tiempos de refrigerio que necesitamos del Señor. Mi yugo es fácil, dice la palabra en Mateo, ¿no? Y ligera mi carga. Ven a mí y yo te haré descansar. En delicados pastos me pastorearás, dice el Salmo 23. Eso no es otra cosa más que una tranquilidad y una seguridad de que Dios está en control de todas las cosas, no importando lo que esté pasando a tu alrededor. Allí puede estar girando y tú estás en la paz de Dios, que el mundo no conoce. Esa es la paz del Señor. Y ahí nos tenemos que quedar, miren, quietecitos con el Señor, porque Él está obrando, porque Él es bueno y porque Él nos ama. ¿Ok? Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.